Bien, buenas noches a todos y todas. Les saludamos nuevamente desde este espacio que estamos teniendo como familia, también familia de la fe, por supuesto, ¿no? Y con un nuevo tema que esperamos que sea, pues, digamos, de bendición, de formación para todos y todas, que se llama la importancia de dar. Vamos a tener cuatro charlas, cuatro sesiones, y se llaman así, la importancia de dar, la importancia de dar. Y el día de hoy, este, cuando nosotros hablamos y vamos a hablar mucho acerca del diezmo, pero vamos a hablar del diezmo en un sentido más, digamos, ir más allá, porque lo que estamos diciendo hoy, precisamente así como ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla, pues dar no es una cuestión de porcentajes, es decir, eh, dar es un asunto del corazón, dar es un asunto de generosidad y va más allá digamos, de porcentajes de las cosas que nosotros, que era como si fuera un pago, ¿no? Y entonces nosotros decir, no, pues yo doy mi diezmo y con eso cumplo, eh, cuando realmente dar es más que un asunto de diezmo, es más un asunto de disposición y un asunto de generosidad. Y no tanto un asunto de generosidad solamente con la iglesia, sino un asunto de generosidad, digamos, con todos alrededor, un asunto de generosidad con nuestra familia, es un asunto de generosidad con nuestros vecinos, un asunto de generosidad con gente que inclusive ni conocemos, pero que sabemos que está necesitado o necesitada. Entonces, dar, pues no es una cuestión de porcentajes, sino que, a lo que quisiera que llegáramos es que la Biblia remarca mucho el asunto de dar, dar. Y dar, más allá, repito, del cumplimiento de un diezmo, del cumplimiento de un 10%, sino entender que la Biblia nos habla de dar como un asunto de desprendernos, de desprendimiento. Inclusive la Biblia nos habla de dar eh, aún cuando no tenemos, ¿no? La Biblia nos habla de dar aún desprendiéndonos, aún, por ejemplo, cuando habla de la viuda y el profeta, y la viuda dice, yo no tengo sino esto, y es para que mi hijo y yo lo comamos, y ya con esto nos morimos, pues, dámelo a mí. Y entonces está poniendo en peligro el sustento de la familia, y sin embargo hay bendición de parte de Dios allí. Entonces, pensar que dar es un asunto que va más allá de diezmar o que va más allá de un porcentaje determinado de 10, de 20, de 30%, sino que dar es un asunto de desprendimiento, es un asunto de voluntad, es un asunto del corazón, es un asunto, digamos, de compartir, de generosidad. Podemos decirlo más vale de esa manera. Por eso hemos dicho que dar no es cuestión de porcentaje. Yo, digamos, aquí tengo, quisiera compartir hoy, quisiera compartir hoy, pues algunas historias del Antiguo y del Nuevo Testamento, o del Primer y Segundo Testamento. Y aquí hay una historia de Éxodo capítulo 35, yo las tengo aquí escritas, yo tengo los textos aquí escritos, así que podemos leerlos juntos y juntas. Y el primer texto que quisiera que miráramos hoy es Éxodo 35. Y miren lo bonito de Éxodo 35 y las cosas que tiene para enseñarnos el día de hoy. Entonces todo el pueblo de Israel se retiró de la presencia de Moisés. Todos aquellos, bueno, permítame hablar un poquito del contexto de esto, y el contexto es que se va a recoger ofrenda para la construcción del tabernáculo, ¿no? Es un asunto, digamos, religioso, es un asunto para la fe, es un asunto importante para la fe del pueblo, es un asunto que la tienda del tabernáculo o el tabernáculo como tal, pues es un asunto que convoca al pueblo, que hace que el pueblo sienta, digamos, la presencia de Dios en medio de ellos. Y entonces aquí, de alguna manera, la idea es como construirlo, y por eso, entonces, a partir de ahí, ves que Moisés habla con la gente, le dice, mire, tenemos que construirlo, pero necesitamos del apoyo de todos. Y a ver cómo le fue. ¿Cómo le fue a Moisés al pedir esto? Entonces, todo el pueblo de Israel se retiró de la presencia de Moisés. Todos aquellos a quienes su corazón movía, hombres de corazón generoso, vinieron a dejar su ofrenda para Yahvé, para la construcción de la tienda de las citas, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Venían hombres y mujeres. Todos los de corazón generoso traían joyas, aros, anillos, collares y toda clase de objetos de oro. El oro que cada uno presentaba como ofrenda a Yahvé.
Los que tenían púrpura, violeta y escarlata y carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y cueros finos, lo traían también. Quienes pudieron reservar una ofrenda de plata y bronce lo llevaron también como ofrenda para Yahvé. Lo mismo hicieron los que poseían madera de acacia para los trabajos de la obra. Todas las mujeres hábiles en el oficio hilaron con sus manos la púrpura, violeta, escarlata y carmesí y el lino fino. Después lo ofrecieron a Yahvé. Las que sabían hilar el pelo de cabra lo hicieron. Los jefes trajeron piedras ágatas y engaste para el efod y el pectoral, aroma y aceites para el alumbrado, para el óleo de la unción y para el incienso aromático. Todos los hijos de Israel, hombres y mujeres, a quienes de su generosidad había impulsado a llevar algo para cualquiera de los trabajos que Yahvé, por medio de Moisés, les había encomendado, trajeron su ofrenda voluntaria a Yahvé. Aquí hay varias cosas interesantes que nosotros podemos notar. Y es que hubo primero una necesidad, ¿no? Hubo algo por lo cual se convocó al pueblo y el pueblo entonces se abocó. Otra cosa interesante es que el texto dice que todos se movieron a dar. Los que de corazón generoso quisieron ayudar para la obra, ¿no? Seguramente hubo personas que no lo quisieron hacer y por alguna razón, o por esa razón, entonces se dice los que de corazón. Como de alguna manera para diferenciarlos de aquellos que de pronto en algún momento no quisieron colaborar. Hay otra cosa interesante allí, es que dice el texto que no todos trajeron lo mismo, y además dice el texto que no todos pues sacaron, digamos, plata, oro o cosas preciosas, sino que también hubo gente que lo que hacía era que daba, pero no objetos, digamos, de oro, de plata o alguna cosa, sino que daban su trabajo. Entonces había mujeres que sabían coser o que sabían hilar. Y entonces esas mujeres, pues seguramente hilaban, ¿no? Y daban su trabajo. Había hombres artesanos que probablemente no daban dinero, no daban plata, no daban oro, pero daban de su trabajo. Había quienes sí tenían oro, había quienes sí tenían plata, había quienes sí tenían piedras preciosas y esos pues sencillamente daban de lo que tenían, ¿no? Perdón, un segundo. Está grabado. Ok. Entonces, estos sí daban de lo que ellos tenían, ¿no? Y entonces, digamos que de alguna manera esta historia lo que hace es como ayudarnos a entender que cuando hay una necesidad, hay una situación, hay algo en lo que la gente puede ayudar, pues cada uno va a ayudar primero, primer requisito, primero de corazón, ¿no? La gente daba porque quería, la gente daba porque lo sentía, la gente daba porque decía, mire, es necesario, y lo hacían. Pero también, segundo, daban de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? De acuerdo a lo que tenían, de acuerdo a lo que sabían. Entonces, pueda que muchos no dijeran, bueno, yo tengo plata. Muchos no podían decir eso, pero decían, yo sé un oficio. Entonces, yo puedo hilar, o yo puedo traer telas, o yo puedo curtirlas, o yo puedo trabajar el oro. Yo no tengo oro, pero si usted trae oro, yo le hago una cosa bien bonita. U otros decían, yo tengo plata, entonces yo doy y financio esa vaina. Y entonces así cada uno daba de aquello que, digamos, tenía en su mano y en sus posibilidades. Éxodo 36, versículo 4 al 7 también está escrito, de ahí vamos a ver algunas cosas. Éxodo 36, 4 al 7 dice, por eso todos los artesanos que trabajaban en la construcción del santuario, además de su propio trabajo, fueron a decir a Moisés, miren lo que le dijeron, o sea, el problema al principio era necesitamos que den, y la gente empezó a dar. Ahora miren el problema que hay. Fueron a decirle a Moisés los artesanos, los que trabajaron en la construcción del santuario, además de su propio trabajo, también fueron a decirle, es decir, los que recibían las cosas para hacer, le fueron a decir a Moisés, dijeron, tenemos un problema, ¿cuál es? El pueblo entrega más de lo que se necesita para la construcción de las obras que Yahvé ha mandado hacer.
Entonces Moisés mandó a correr la voz por todo el pueblo. Ni hombre ni mujer reserve ya más ofrendas para el santuario. El pueblo, pues, dejó de traer ofrendas, pues había material de sobra para construir la obra. Imagínense ya el otro problema, ¿no? Que tenía el pueblo, ¿no? Ya no se trata de no tenemos, sino que se trata de tenemos demasiado, ya tenemos demasiado. Y entonces Moisés dijo, ya no más, y el pueblo dejó de dar. Aquí entonces nos damos cuenta de esa situación, ¿no? Entonces hay una generosidad, hay un problema, hay una situación que resolver, hay generosidad en el corazón, dan los que tienen con lo que tienen y de lo que tienen y de lo que saben, y después entonces, en una dinámica de esa manera, pues al final lo que queda es que sobra, ¿no? Inclusive sobra de lo que la gente ha traído. Hay otra historia en primer libro de Crónicas, capítulo 29, del 1 al 9, que también es muy diciente y que tiene que ver también con el asunto de dar, ¿no? Y entender que, vuelvo y repito, dar no es una cuestión de porcentajes. Yo no estoy hablando mal del diezmo, ni mucho menos, de pronto si alguien lo hubiera entendido de esa manera, no estoy diciendo que el diezmo, digamos, sea negativo o malo, lo que estoy diciendo es que dar es más allá de diezmar. Dar es una cuestión que nos tiene que llevar a entender que dar es una cuestión del corazón, del criterio, de la generosidad de cada quien y que no podemos andar haciendo cuentas todo el tiempo de si de pronto, oiga, no di el diezmo, sino que di 11%, entonces, uy, ya me pasé, ¿no? O bueno, mire, no voy a dar el diezmo, voy a dar el 9.5%. ¿Y será que Dios se enoja conmigo? Pues no, cuando nosotros nos entrenamos en el dar, cuando nosotros somos personas que simplemente nos entrenamos en la generosidad del corazón, le pedimos a Dios ser personas, hombres y mujeres generosos, pues ya dar es una cuestión que se nos da. Y no es una cuestión de si fue 10 o si fue 20 o si fue 30 o a veces si fue el 5 o si fue el 4. Lo que importa es que damos, pero damos de corazón. Miren que todas estas personas, nadie se preguntó si de pronto estaba dando el 10% del oro que tenía o el 10% de las piedras preciosas que tenía, o si de pronto todas las telas le salían en un 20%. No, simplemente dijeron, se necesita, pues damos, y se acabó el problema. Primero de Crónicas 29, 1 al 9 dice, el rey David dijo a toda la asamblea, mi hijo Salomón, al que Dios eligió, es todavía muy joven y la obra es grande. Pues esta casa no es para un hombre, sino para Yahvé Dios. Con todas mis fuerzas he preparado para la casa de Dios el oro para los objetos de oro, la plata para los objetos de plata, el bronce para los objetos de bronce, el hierro para los de hierro y la madera para los de madera. Piedras de ónice y de engaste, piedras brillantes y de varios colores, toda clase de piedras preciosas y piedras de alabastro en abundancia. Fuera de esto, dice David, en mi amor por la casa de mi Dios, doy a la casa de mi Dios el oro y la plata que tengo. Miren lo bonito de esa declaración. Además de todo lo que tengo preparado para la casa del santuario, 3,000 talentos de oro, el oro de Ofir y 7,000 talentos de plata crisolada para recubrir las paredes de los edificios. El que quiera, pues, puede hacer una ofrenda a manos llenas a Yahvé, oro para los objetos de oro, plata para los de plata y para todas las obras de los artesanos. Entonces los cabezas de familia, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de 1,000 y de 100, los encargados de las obras reales, se comprometieron a dar para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos de oro, 10,000 monedas de oro y 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 100,000 talentos de hierro. Los que tenían piedras preciosas las entregaron para el tesoro de la casa de Yahvé en manos de Jehiel, el Gersonita. Y el pueblo, y aquí está subrayado, se alegró por estas ofrendas voluntarias, porque de todo corazón lo habían ofrecido espontáneamente a Yahvé. También el rey David tuvo una gran alegría. Imagínense entonces imagínense esta historia del libro de Crónicas, en donde la construcción aquí ya no es la tienda del tabernáculo, sino hacer el templo, ¿no? El templo que luego, en segundo de Crónicas, que nosotros conocemos tanto, pues ya Salomón lo dedica, ¿cierto? Y ustedes conocen la historia, segundo de Crónicas 7, que habla acerca de si hay peste, si hay hambre,
y la oración que se haga en este lugar, tú oirás desde los cielos, perdonarás nuestros pecados y sanarás nuestra tierra, y que han salido canciones bonitas de ahí. Pero aquí estamos hablando de la construcción de ese templo apenas. Y para la construcción de ese templo, David dice, hay este presupuesto, hay estas cosas, esto se ha recogido y se necesita esto. Yo, de corazón, y esta frase me parece interesantísima, fuera de esto, en mi amor por la casa de mi Dios, doy a la casa de mi Dios el oro y la plata que tengo, dice David. Y después el pueblo empieza a dar y empiezan a dar, ¿no? A manos llenas, y después dice, el texto termina con eso. Y el pueblo se alegró por estas ofrendas voluntarias, porque de todo corazón lo habían ofrecido espontáneamente a Yahvé. ¿Qué hemos visto en estas dos historias? En estas dos historias lo que estamos viendo es una necesidad, hay un problema, hay algo que hacer, hay una necesidad que cubrir. Y segundo, hay un pueblo generoso que no está pensando en dar por porcentajes, que no está pensando en si será que dio mucho, será que muy poco, simplemente está pensando en generosidad. Generosamente dan, ¿no? Generosamente dan. Y no dicen cuánto será, sino simplemente han pensado en su generosidad. Y esa generosidad luego les produce alegría, ¿no? Les produce alegría. Por último, digamos, para comparar esos textos está Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5. Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 5. Y dice, ahora queremos darles a conocer una gracia de Dios con que fueron favorecidas las iglesias de Macedonia. A pesar de que han sido tan probadas y perseguidas, su gozo y su extrema pobreza se han convertido en riquezas de generosidad. Puedo atestiguar que lo hicieron, miren lo que dice acá, según sus medios e incluso por encima de sus medios. Espontáneamente nos recordaban y con mucha insistencia esa iniciativa generosa y ese compartir que es la ayuda a los santos. Superaron todas nuestras expectativas y Dios quiso que se pusieran ellos mismos a disposición nuestra y del Señor. Interesantísimo este texto porque la necesidad ahora en este pasaje ya no es digamos, la construcción de un tabernáculo, la construcción de un templo, sino que en este pasaje al parecer, y no se sabe porque la Biblia no es muy clara, las iglesias de Jerusalén estaban pasando por hambre. Bueno, las iglesias de Jerusalén no, la gente de Jerusalén estaba pasando por hambre y algunos consideran que puede ser que haya habido una sequía muy larga y entonces por eso pues ya no hubo que comer. Otros consideran que Jerusalén de pronto seguía en problemas con Roma, porque recordemos que en Roma en el año 70 entró, sitió a Jerusalén, destruyó el templo. Entonces algunos sostienen que Jerusalén seguía en problemas con Roma y por eso no había comida, pero el hecho es que las iglesias de Jerusalén, cercanas a Jerusalén, y la gente en Jerusalén estaba pasando hambre. Y entonces Pablo resalta en 2 Corintios el actuar de las iglesias de Macedonia, ¿no? El actuar de las iglesias de Macedonia. O sea, son varios grupos de iglesia. Y entonces dice que lo que ellos querían dar, lo dieron por encima de lo que tenían, por encima de sus fuerzas. Y dice, espontáneamente nos recordaban. Es decir, esas iglesias no estaban diciendo, hoy vino ya Pablo a recoger, ay, no, no. Espontáneamente nos recordaban y con mucha insistencia la iniciativa generosa y el compartir que es la ayuda a los santos. Es decir, esas mismas iglesias de Macedonia lo que hacían era decirle a Pablo, Pablo, no se olvide que nosotros queremos dar, ¿no? Pablo, no se olvide que nosotros queremos, ¿cuándo se va para tenerle todo listo? Ya las cosas están allí. Y entonces Pablo remarca en ese capítulo 8 que estas iglesias, la Reina Valera dice, porque de su grandísima pobreza, ¿no? De su pobreza dieron más de lo que necesitaban, dieron más de lo que tenían. Entonces es increíble cómo el texto nos habla acerca de comunidades, miren que no nos está hablando acerca de una persona generosa, sino de comunidades generosas que entendieron que hay una grandísima bendición detrás del acto de dar, detrás del acto de dar. ¿Qué tienen entonces en común estas tres historias narradas en momentos y en necesidades distintas? ¿Qué tienen en común estas tres comunidades narradas en momentos y necesidades distintas? Primero,
En las tres historias hubo una necesidad que suplir. La primera, ¿cuál fue? La construcción del tabernáculo, de la tienda del tabernáculo. La segunda, la construcción del templo. La tercera, las comunidades de Jerusalén estaban pasando por hambre y había que suplir esa necesidad. En las tres historias hubo una necesidad que suplir. Otra cosa en común, en las tres historias se convocó al pueblo de Dios. Hubo una situación en común y dos, en las tres historias se convocó al pueblo de Dios. Tercera cosa que tenían en común estas tres historias que leímos el día de hoy, en las tres historias todos dieron de su voluntad, dieron de corazón y dieron con generosidad. En las tres historias todos dieron de su voluntad, de corazón y con generosidad. Y miren cómo nosotros aquí estamos viendo varias formas en que la gente dio. Ojo con eso, muy importante. Varias formas en las que la gente dio. En la primera historia veíamos que el que tenía plata y oro, piedras preciosas, etcétera, etcétera, daba eso. Pero otros decían, yo no tengo eso, pero yo tengo telas. Listo, hágale. El otro dijo, mire, yo no tengo telas, pero yo sé teñir. Bueno, tíñalas. Y el otro dijo, mire, yo no tengo telas, no sé teñir, pero yo sé tejer. Listo, teja. Y el otro dijo, bueno, yo soy artesano, entonces yo puedo hacer cosas con el oro y la plata que traigan y además puedo hacer estructuras porque además sé construcción y ta. Bueno, hágale. Entonces la gente daba, no solamente con generosidad, sino que daban de lo que tenían. Y hay gente que a veces no tiene plata, no tiene liquidez, pero sabe un oficio, pero tiene trabajo, pero puede hacer algo, ¿no? Entonces uno dice, mire, yo ahorita en este momento no tengo trabajo, pero yo estudié psicología, yo puedo ayudar, no sé, colaborando en la iglesia o en el barrio o con los vecinos o en, no sé, en algún lugar con personas donde yo estoy, puedo colaborar orientando gente, ¿no? No, mire, pues yo no tengo plata, pero yo sé, yo soy abogado, yo estudié Derecho, entonces yo puedo ayudar a personas que necesitan una ayuda legal, yo los puedo asesorar y los puedo asesorar gratis, porque pues yo no tengo plata, pero quiero dar, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Todos podemos hacer algo y todos tenemos algo que dar. Por pobre que alguien sea, o por pobre que alguien se considere, siempre tiene algo que dar y siempre sabe hacer algo, ¿sí? Y entonces aquí de lo que estamos hablando no es una cuestión de porcentaje, no es una cuestión del 10%, no es una cuestión del 20%, es una cuestión de generosidad, generosidad. La generosidad es lo que va a primar en esto que estamos viendo el día de hoy. Anécdota. 3 reglas esenciales. Daremos todos primero alguna cosa. ¿Qué es alguna cosa? Podemos dar plata, podemos dar dinero, podemos dar tiempo, podemos dar tiempo, es una cosa que hoy en día en nuestros países pues ya se está acabando, ¿no? Ya la gente no tiene tiempo, ¿no? Los padres a veces ni tienen tiempo para los hijos, los esposos no tienen tiempo para las esposas no tienen tiempo para los esposos, uno no tiene tiempo para sentarse a hablar con nadie. Y hay mucha gente que agradecería y daría lo que fuera porque alguien se siente a hablar una hora con ellos, ¿no? Todos daremos alguna cosa. 3 reglas esenciales, daremos alguna cosa. Yo no tengo plata, hermano, no me piden. Nadie está pidiendo plata. Todos tenemos algo que dar. Tal vez usted es bueno conversando. Y hay gente que vive sola y necesita a alguien que converse con ellos, que le destine una hora, que le destine 2 horas, que se tome un cafecito con ellos, ¿no? Tal vez usted no es bueno conversando, pero usted escucha. Tal vez usted es bueno para decir, ya, así, ¿cómo así? Y a la gente le gusta, porque hay gente que quiere contar historias, ¿no? Hay gente mayor en nuestras iglesias, hay gente mayor en nuestros trabajos, hay gente mayor en donde vayamos y gente mayor que no tiene a quien contarle las anécdotas de su vida. Qué chévere que de pronto uno diga, yo no tengo plata, pero yo tengo tiempo, ¿no? Puedo destinar 1 hora, 2 horas para hablar con alguien, ¿no? Para tomarme un café con alguien. Primero, daremos todos alguna cosa. Segundo, daremos según nuestras fuerzas. Y eso que Pablo, hablando de las iglesias de Macedonia, dice, y dieron de sus fuerzas y más allá, ¿no? Pero podemos dar al menos según nuestras fuerzas, según lo que tenemos, según lo que somos, ¿sí? Digamos, no es un gran sacrificio, pero dar, de alguna manera, se puede volver tan normal en nuestra vida, tan automático en nuestra vida, que en algún momento nosotros ya ni nos daremos cuenta que estamos dando
mucho más allá de lo que se requiere. Y una tercera regla es, daremos de buena voluntad. Daremos de buena voluntad, ¿sí? Es muy importante, ¿no? Dar de mala gana es lo peor que uno puede hacer. Usted puede dar lo que sea, lo que sea. No importa lo que usted decida, es mucho o poco. Pero si usted lo da de mala gana, no importa si usted acaba de regalar $1.000.000. No va a ser aceptado con gratitud. ¿Sí? No va a ser. Usted no sale bien librado de ahí. Usted no sale bien librado de ahí. Es mejor dar de buena voluntad, dar de buena gana, dar sabiendo para qué lo doy. Y si yo no sé para qué se da, y si yo no sé cuál es la finalidad de eso que yo estoy dando, y si yo no sé y si yo desconfío de lo que estoy dando, porque seguramente quién sabe qué van a hacer con eso, pues no estoy dando de buena gana, no estoy dando de voluntad, no estoy dando en confianza, entonces ¿para qué doy? ¿No? ¿Para qué doy? No, es que alguien me pide, no, pero eso es para marihuana, yo sé que eso es para marihuana, tenga $2.000 para marihuana, pues, ¿para qué lo da? Pues si usted cree que eso es para marihuana, cree que lo van a usar mal, esos $2.000 menos, digamos a la persona le servirán, pero para usted no representa realmente nada bueno y seguramente la persona, seguramente en su necesidad, pues obviamente le servirá, pero va a ser muy feo tener que recibir algo de alguien que lo está dando por compromiso, por obligación y de mala voluntad definitivamente. Es muy feo recibir algo de alguien así. Entonces, importante que tengamos en cuenta estas 3 reglas esenciales que pudiéramos sacar de los textos que hemos leído el día de hoy. Daremos todos alguna cosa, daremos según nuestras fuerzas y daremos de buena voluntad. Daremos de buena voluntad. No hay mucho más el día de hoy. He estado tratando de proponerme que las charlas sean un poquito más cortas como para sacarle un poquito de jugo al asunto. Y si alguno o alguna quisiera como compartirnos algo, eh, no sé, que se le haya quedado de lo que hemos visto o contarnos alguna historia o preguntar alguna duda y si se puede resolver, pues con muchísimo gusto, ¿no? Sí, voy a seguir grabando porque me parece a mí interesante que las participaciones pues nuestras también de pronto sean compartidas por la gente, ¿no? Entonces, alguna historia, alguna anécdota, algo que les haya quedado, algo que les parezca importante, bien. Y si no hay, pues también, no hay ningún problema, no pasa nada. Carola está sin micrófono porque los silencia a todos. Vuélvale a decir que casi le salió. Ahí, 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 Ahora, ahí. ¿sí? Sí, señora. Ok, bueno. Espérate, a ver si tengo que cargar para que, bueno, un poquito. Que algo que me llamó la atención, precisamente de lo que tú estabas hablando, de un señor que estaban en un servicio y llegó la hora tú sabes que llega la hora de las ofrendas y los diezmos. Entonces el señor parece que lo que tenía eran $50, tenía un billete de 50. Y entonces llegó la hora de pedir y entonces parece que como que el espíritu te está rearguyendo, como que dalo, como que sientes como el que tienes que darlo como, y no, y como que vas a pararte y pues, no, eso es todo lo que tengo, no lo doy. Y así como que estaba, como que sí, como que no, de pronto en un impulso se fue y los dio, como que, ya, salí de eso, como que no, como que sentía que le estaban pidiendo, como que era él que le estaban pidiendo. Entonces, bueno, se acabó el servicio, se fue para su casa. Y dice, el mismo tipo contó, esto lo vi por la misma persona que le sucedió, ¿no? Porque él llamó a una emisora que yo oigo y contó el testimonio. Y dice que iba llegando a su casa cuando una voz le dijo que mire para el piso. Ese piso había un billete de $50 y que dijo, uy, $50. Y oyó la voz que le dijo, toma los que son tuyos porque yo nunca te los recibí, nunca. En otras palabras, es porque él no dio, como decías tú, de buena gana. Wow, O wow, sea, qué que, historia que es. él quería darlo y él mismo dijo que se sintió tan mal que dijo, tengo que compartir esto porque yo sé que a muchas personas les pasa eso, que cuando llega la hora de edad,
no, no, tengo estos 20, no, ¿cómo voy a quedar? Como que una pelea entre sí, ¿no? Y cuando finalmente los dio, como que se quedó como que dice, eso es todo lo que tenía, como, no. Y entonces la voz dijo, esos son tuyos porque yo nunca te los recibí, la voz de Dios. Y él llamó a la emisora. Y también en estos días alguien puso un testimonio creo que fue por aquí, por Mi Family, creo que fue por ahí que lo vi. Dice que una señora estaba en una necesidad muy grande, bien grande, tiene hijos y todo, y no tenía que darles de comer. Y de pronto llamó a una emisora cristiana y pidió, ¿no? Que por favor, que pidió oración para que el Señor le ayudara, porque ella estaba pasando una necesidad muy grande y no tenía con qué alimentar sus niños. Parece que dice que un ateo, por casualidad, oyó la emisora y entonces que él mismo cogió el teléfono de la señora y lo apuntó y apuntó la dirección y todo. Y entonces llamó a otro tipo y le dijo, mira, ve, a coger estas 3 bolsas y las voy a llenar de comida. Compra de todo, toda leche, lo esencial, papas, todo lo, y cuando ya las tengas, mira, llévala a esta dirección. Le dio la dirección, la apuntó y dijo, ve y llévala. Pero cuando la señora esa te reciba las bolsas, le preguntas, ¿usted no sabe quién le manda esto? Porque, claro, se suponía que el ateo era como una burla, ¿no? Con la señora. Entonces le dice, cuando te preguntes, dile, ¿sabes quién te las mandó? El diablo. Entonces, cuando ya la señora abrió la puerta, la señora feliz, porque, ay, Señor, me contestó mi petición, ay, gracias, alabado sea el Señor, alabado, bendito Dios mío. Y entonces le dice el hombre, señora, usted no sabe quién le mandó. Y dice, ay, no importa quién lo mandó, porque cuando es el Señor, hasta el mismo diablo lo usa, antes de que él habla. Digo, cuando el Señor puede usar hasta el mismo diablo, hasta el mismo Satanás, pero gracias de todas maneras a Dios. El hombre quedó con la boca abierta. Pensaba que iba a devolver las bolsas, ¿no? Y estaba tan agradecida. No, mira, sobre los testimonios de las ofrendas hay tanto, pero tanto que decir, porque yo tengo mi experiencia como persona que soy, de que uno sí recibe bendiciones de Dios. Mira, a veces uno piensa que si tú le vas a dar al Señor, porque hay la mentalidad que si tú te le vas a dar al Señor 50 y que Él te va a dar 100, porque eso es una cosa que la gente juega con eso. Pero mira, qué más bendición que tener uno la salud, qué más bendición que ver uno de los hijos de uno sano, qué más bendición que ver uno de los hijos que están organizados y que están bien. Eso es una gran bendición. Yo digo, Dios mío, pues que qué más bendición que levantarse uno por la mañana y poder decir, Señor, gracias por este nuevo día que me regalaste, que me diste. Hay tantas bendiciones de Dios que no hay cómo agradecerle al Señor. Mejor dicho, lo que uno le da, otra cosa, tenemos que entender que el Señor no necesita nuestro dinero y que no es para Él, Él no lo necesita, pero la obra del Señor tiene que crecer, tiene que seguir. ¿Y cómo sigue la obra del Señor? Por la plata, porque todo es plata. Si son las emisoras, si son la televisión, necesitan antena, necesitan pagar que la luz, que el cable, que todo lo que conlleva una emisora. Lo mismo la radio, lo mismo los pastores, la misma palabra de Dios dice que el que predique el evangelio, que viva el evangelio. Eso es bíblico. Entonces, ¿cómo se mueven los pastores? ¿Cómo se mueven? No solamente para comprar carne y tener lujos, es que ellos tienen familia y tienen que vivir. Entonces, yo creo que uno tiene que dar sin importarle. Ahora, vamos a suponer que tú estás en una iglesia esas grandes y tú vas a una iglesia grande y los pastores se ponen ricos y compran ya y todo. Mira, el problema tuyo es Dios y tú. Tú das lo tuyo y lo que el pastor haga con él, si lo utilizan bien, gloria a Dios, y si no, él va a dar cuenta, pero la parte tuya, el Señor tú no te vas a justificar porque Señor, yo no daba diezmo, porque la iglesia donde yo iba es tan grande que están robando el dinero, tú no te vas a justificar por eso, el Señor va a mirar tu corazón, tu generosidad, no importando a quién se lo das, porque ahora, si tú sabes que en una iglesia grande hay un local grande, van a tener más gastos.
está la cosa de la limpieza, el mantenimiento, a veces los locales no son propios, a veces hay que pagarlos, y si son propios, han construido y hay gastos. Entonces, yo creo que la preocupación de uno no debe ser esa, sino darle lo que uno le da al Señor. Y como tú lo dices, dar generosamente, porque la misma palabra dice que Dios bendice al dador alegre. Cuando tú das, tú lo das con amor, con gusto. Olvídate si el pastor lo usó mal, eso no es problema tuyo. Tú y el Señor ve tu corazón y olvídate, ¿sí o no? Muy bien, sí, muchas gracias, Carola, muchas gracias. Tienes toda la razón. Muy chévere Sí. el testimonio del primero, muy, como muy impactante, ¿no? La cosa allí. Gracias por la enseñanza ahí también que nos sirve muchísimo. Es que hay mucho que contar. Y se me Sí. dejaste, se me lleva la noche contando cosas. No, seguramente usted debe tener muchísimos testimonios. Uy, yo digo demasiado. Es que claro, que uno ha estado en tantas iglesias, ha Sí, oído tantas cosas, ha visto, ha vivido. Entonces, pues uno se da cuenta de que el manejo del dinero es muy delicado sí, porque hay personas que le dan al Señor con esa tacañería, con ese dolor. ¿Y a dónde está la bendición? No, la misma palabra dice, ¿no? Según como uno dé, dice que según como uno siembra, así la cosecha, ¿no? Entonces uno tiene que y saber que el Señor no necesita porque Él es el dueño del oro y la plata, pero nosotros somos los que hacemos posible que el Evangelio crezca y como esa es la parte que nos corresponde, ayudar para que se mueva el Evangelio crezca, ¿no? Hay tratado, hay partes donde la gente compra Biblias y le dan, y hay tanto gasto en las iglesias. Entonces, yo creo que uno no tiene que mirar tanto que hoy voy a dar nomás esto, que voy a de más de lo que tiene, que el Señor es tan bueno que te bendice de tantas maneras, ¿no? exacto. Por eso hoy hablábamos de que dar no es una cuestión de porcentaje, sino dar es una cuestión de generosidad. Dar y ya, dar y ya, no debe ser tan difícil, ¿no? No debe ser tan Y cuadriculado, ¿no? dice que es mejor dar que recibir, porque Exactamente. a todo el mundo le gusta recibir, pero dar muy poco, pero es Ujú, mejor dar que recibir, es mucho mejor dar. exactamente. Bueno, Mm. gracias, Carola. ¿Alguien más quisiera comentar algo o eh, podemos parar la grabación allí, dándole gracias a los que nos acompañaron hasta este momento y esperamos verles en la próxima semana para seguir con este tema. Bendiciones.